¿Qué es el pluralismo jurídico? El objetivo de esta exposición, como el primer grupo de derechos humanos, es dar una explicación clara y concisa de lo que es, sus alcances y sus aplicaciones en el derecho. Iniciamos diciendo que el pluralismo jurídico ha sido entendido como uno de los conceptos clave en la visión postmoderna del derecho, en la cual se da una coexistencia de espacios legales superpuestos, interrelacionados e interconectados, y la vida de la gente se ve alcanzada por esta interlegalidad de estos sistemas normativos. Es de gran importancia en el momento de tratar de entender el derecho en una sociedad global y multicultural. El pluralismo jurídico es el resultado de la búsqueda de un derecho que esté apegado a la realidad social, en donde existen diversas comunidades y culturas que merecen el mismo reconocimiento y respeto que el ordenamiento jurídico estatal da a todos sus habitantes. ¿Qué es lo que hace el pluralismo jurídico? Hace que la justicia indígena, originaria, campesina, esté en igualdad de condiciones que la jurisdicción ordinaria. En simples palabras, el pluralismo es una manera de lograr que lo diverso pueda convivir entre sí. Antecedentes y surgimientos del pluralismo. Los antecedentes más remotos del pluralismo jurídico pueden encontrarse en las primeras explicaciones del derecho como fenómeno social, es decir, que aún en las sociedades más antiguas se poseía algún tipo de orden, el cual podía calificarse como jurídico. La literatura considera a Sir Henry Maine como uno de los pioneros con estudiar la evolución de la estructura jurídica de las sociedades primitivas. Otros antecedentes pueden encontrarse en teorías netamente de índole sociológico. Así podemos citar a Durkheim, que también contribuye al estudio de las relaciones entre el derecho y la sociedad, haciendo una crítica contundente a la noción individualista planteada por otros como ser Hobbes y Locke. Por su parte, podemos citar también a Eugene Ehrlich, quien contribuyó con la evolución del concepto de pluralismo jurídico, y parte de la idea de que el derecho no es sinónimo de centralismo. El derecho ordena cada tipo de asociación humana, y a partir de estas asociaciones se producen normas de control social a partir de las cuales surge el derecho. Los pluralistas se unen con la ideología de que las culturas originarias e indígenas son subvaloradas. Por tal motivo, no se puede garantizar un pluralismo dentro de un Estado totalitario. Solamente podría darse dentro de un Estado que sea libre. Ehrlich señala que el error radica en que los juristas están acostumbrados a reconocer como derecho aquello que emana del gobierno a través de la amenazadora coerción estatal, y en la cual deben participar todos sus habitantes. De esta manera se tiene, por un lado, normas jurídicas inspiradas en el liberalismo emergente de la Revolución Francesa, puestas en vigencia por el Estado, y por otro lado tenemos las normas jurídicas originadas en las culturas anteriores a la conquista de América, y las normas que ejercen de las prácticas de los distintos grupos sociales. La visión tradicional del pluralismo jurídico surgió como una expresión de resistencia a la posición dominante de los estados a partir de los procesos de descolonización durante la década de los 50, 60 y 70, intentando esbozar teorías que pretendían mostrar que aquello que había sido denominado como derecho por los juristas a partir del siglo XVII y XVIII resultaba insuficiente para explicar una cantidad de comportamientos observados en las diferentes sociedades. A partir de allí se intenta proponer una teoría que muestre la insuficiencia de las categorías clásicas para permitir la inclusión de las diferentes realidades culturales con sus propias nociones de normatividad. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre el pluralismo jurídico en América Latina. Vamos a continuar con nuestro tema de exposición sobre el pluralismo jurídico. Ahora bien, vamos a conocer dónde se inició
el pluralismo jurídico en América Latina. Esta se dio inicio o nace con la revolución colonial y la petición de los pueblos olvidados en sí en 1810 y en 1825. Y en Brasil fue donde empezó a gestarse con los autores Antonio Carlos Wolmer y Antonio de la Torre en México sobre el pluralismo jurídico. Sin embargo, el reconocimiento a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas no se ha efectivizado de manera tal como debería ser. Una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es, ¿no? Y eso más adelante lo vamos a estudiar cuando nos profundicemos en nuestro tema de Bolivia. En el Caribe se llevó a cabo un seminario regional sobre el pluralismo jurídico, donde hubo la participación de distintas instituciones y países que se ha denominado el derecho al propio derecho. El pluralismo jurídico permite el respeto a los derechos culturales, es decir, a las diversas culturas, a la interculturalidad que existe, ¿no?, en los pueblos indígenas. Para que el pluralismo jurídico se efectivice, los países en sí tuvieron que cambiar su constitución política del Estado para que se pueda mostrar o se pueda en sí utilizar lo que es o abrir los horizontes del pluralismo jurídico en un Estado pluricultural. Como bien sabemos, el pluralismo jurídico también permite que los pueblos indígenas originarios se manejen o tengan su propia autonomía, es decir, les permite el derecho de vivir en el territorio propio, ¿no?, conforme a sus propias normas, a sus propias creencias, a sus propias culturas, ¿no? Y pues esto les permite lo que es la regulación de la vida social conforme, reitero, a su propia cultura. Uno de los aportes que hizo Colombia al pluralismo jurídico fue lo que es, conocemos lo que es la conciliación. A continuación, José Carlos va a profundizar sobre el pluralismo jurídico en Bolivia. El pluralismo jurídico en Bolivia. El pluralismo jurídico en Bolivia es la coexistencia de varios sistemas normativos amparados en el mismo territorio, y su aplicación está regulada por la Constitución Política del Estado, tanto en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución Política del Estado. En el artículo 1 nos dice que Bolivia se constituye como un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente del pluralismo político, económico, jurídico, cultural, dentro del proceso integrador del país. El pluralismo jurídico da acceso a la justicia a los diferentes pueblos originarios de Bolivia y permite conocer sus usos y costumbres de los diferentes pueblos originarios de Bolivia, siempre y cuando estos respeten los derechos fundamentales y constitucionales de Bolivia. El pluralismo jurídico no puede atentar los derechos constitucionales como son la vida, la libertad y la propiedad privada. En ese sentido, el pluralismo jurídico no puede sancionar tierras, no puede quitarlas como sanción, no puede matar a una persona como sanción tampoco. Todas estas leyes están reconocidas, pero siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales del hombre. Se reconoce a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios campesinos que vivan en colectividad, que compartan un diferente idioma y una tradición histórica. ¿Qué es la justicia originaria campesina? Es el sistema jurídico de las naciones y los pueblos indígenas originarios que viven en Bolivia. Pueden elegir sus autoridades como ser malcus, caciques, secretarios, generales, entre otros, y comparten un mismo valor y los mismos usos y costumbres. Como imagen final tenemos a una persona que fue linchada y esas acciones están
castigadas por el sistema porque atentan derechos fundamentales. Y su aplicación siempre va a ser entre caciques amparados en la Constitución, determinando un sistema penal en su determinado pueblo.